Les damos la bienvenida a la mesa redonda Impacto Ambiental del Sector Audiovisual, Buenas Prácticas, Análisis de Casos Internacionales. Esta actividad es presentada por la UNTREF, Universidad Nacional de 3 de Febrero. Presentamos a quienes serán sus panelistas: Nicolás Weinsalbaum, sociólogo, docente e investigador de la UNTREF, donde coordina el PIAC, Programa de Investigación e Interacción entre Ambiente y Cultura, y la Diplomatura en Perspectiva Ambiental en las Industrias Culturales. En la gestión cultural pública creó y programó festivales, mercados y ferias y laboratorios de gestión y producción cultural. Nos acompaña también Alejandra Marano, productora audiovisual, managing partner en Ecovisión, directora ejecutiva y artística de Construir TV y Construir Cine, mentora de Soundfic, Series Lab y ODS Lab. También se encuentra presente Leandro Martínez, gestor cultural en el Instituto de Multimedia de Derechos Humanos y productor sustentable para proyectos audiovisuales. Nos acompaña nuevamente Julio Bertolotti, coordinador de la licenciatura en Producción Audiovisual de UNTREF. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí en CAPER, en este evento en el que, por suerte, una universidad pública y otras instituciones podemos participar para intercambiar ideas, plantear cuestiones en las que estamos trabajando y que consideramos claves para el desarrollo no solo de nuestro país, de nuestra comunidad, sino para el desarrollo sostenible de todos nosotros como humanidad, ¿sí? Ese es un tema que va a sobrevolar de algún modo, creo, todo el tiempo esta exposición. ¿Por qué queremos trabajar este tema? Muy rápidamente, porque ellos saben más. Por ejemplo, el ICA, que es el Instituto de Cine, Artes Audiovisuales de España, desde el 2021 establece en el puntaje de evaluación de los proyectos, mayor puntaje a los proyectos que consideran la sostenibilidad ambiental en su producción. ¿Y esto en qué nos impacta? En que España es el país con el que Argentina coproduce más proyectos audiovisuales. Tarde o temprano va a impactar en nuestra producción, en nuestros modos de producción, ese planteo que no es solamente español, no es solamente de España, sino de toda la Comunidad Europea. ¿En qué otra cosa nos toca? Eso es desde el punto de vista de producción. Ahora vayamos pensando más allá de la producción. Pensemos en cómo consumimos, cómo vemos, cómo accedemos a contenidos audiovisuales. Somos responsables desde la producción audiovisual del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la mitad de lo que emiten anualmente todas las líneas aéreas del planeta. Por ver video, no por producirlo. Es decir, con las plataformas audiovisuales estamos hoy, todos los dispositivos, todos los servidores, cada segundo de video que está llegando a nuestros dispositivos impactan globalmente en lo que equivale a el consumo energético del año de un país como España. De ahí que tenemos que pensar estas cosas, y más viniendo y formando parte de una universidad que debe reflexionar y debe plantear estas cuestiones. No estoy contando en todo esto los dispositivos electrónicos, la fabricación de los dispositivos electrónicos, que también impactan, obviamente, y de la cual tenemos una enorme representación en los pabellones de la CAPER, ¿no? Bien, esos son los problemas que tenemos hoy con respecto a la visión, a la perspectiva ambiental sobre la producción audiovisual. Y solo para plantearlos de modo general, y ahora sí, ya fueron presentados, pero introduciendo la mesa, empezaremos con Nicolás Weinsalbaum. Nicolás, como gestor cultural, como productor cultural, en la creación de eventos culturales y en la planificación y concreción de proyectos culturales, sumó esta dimensión ya desde hace muchos años. Y bueno, en principio ya te doy la palabra para empezar a reflexionar sobre esto. Bueno, gracias Julio por tus palabras. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, un placer poder estar acá, poder contar, como acompañando lo que decía Julio, lo que la universidad tiene para contar. Nos convoca la universidad, nos convoca el audiovisual, nos convoca el cine, nos convoca la cultura, nos convoca el ambiente.
Estamos en un foco bravo en el último tiempo. Creo que tanto la universidad como el cine y el audiovisual son lugares que brindan la posibilidad de imaginar, ¿sí? Las universidades públicas son lugares en los cuales alumnos y alumnas imaginan mejores futuros, futuros distintos, futuros promisorios, utopías colectivas y también desarrollos personales, ¿sí? Así que nos parece muy saludable que la universidad, y en esto agradezco a Julio, pueda atravesar las puertas de su institución y llegar a estos lugares. No son palabras de efecto, son reales. Esto en primera instancia. Mi rol en esta mesa es traer un poco de contexto para entender posibles caminos o posibles direcciones que van a ser exploradas algunos en esta mesa. Otros son preguntas que de momento no tienen una respuesta clara ni contundente, pero sí elementos que nos permitan poner en dimensión, en fondo y en forma la crisis, la profunda crisis ambiental en la cual estamos inmersos, ¿sí? Y cada vez más. Tres cuestiones. No, esa es la de Ale. Una que dice 1 Caper. Esa es la mía. Esa viene después. Esa viene después. Bueno, tres cuestiones importantes. No, esa tampoco. No, esa es la misma. La otra dice Leandro Martínez. Sí, la otra que dice 1 Caper. Habían solo 3 presentaciones. Ah, entonces no la tiene. Bueno, la presento de acá. ¿Qué decís? Un segundo. Qué suspenso, ¿no? Porque ahora cuando te va a tirar, No, y ahora la expectativa, ¿viste? más vale que sea buena la presentación. Bueno, hoy no me arrancaba el auto, así que por ahí seguimos la misma. Tengo acceso. No sé qué decir. Suerte. Ahí va. Perfecto, ahora sí, estamos en línea. Bueno, Dio menos de lo que pensaba. tres cuestiones para pensar para pensar este posible cruce entre lo ambiental y lo audiovisual. Uno tiene que ver con las materialidades. Con esto mencionaba Julio, ¿no? Las infraestructuras que permiten la reproducción de material audiovisual y su consumo, su producción, su consumo, su distribución, ¿sí? En hogares, en cines, su rodaje, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos bastante acostumbrados a... Bueno, voy a decir las primeras tres. Primero, materialidades. Lo segundo tiene que ver con las narrativas, ¿sí? Y pensar las narrativas, diría yo, hoy en crisis, ¿sí? A partir del contexto político que estamos atravesando, que tienen que ver con pensar el rol de las diversidades, pensar el rol de nuevas historias en los relatos audiovisuales de un sector y de un país también, ¿sí? La tercera tiene que ver con acciones y recomendaciones de mitigación, ¿sí? Y de acompañamiento y de mejoramiento de los estándares que tienen que ver con el cuidado que lo que está a nuestra mano, que son principalmente los rodajes audiovisuales, pueden hacer. Entonces, para arrancar el asunto, hablaríamos de materialidades. Todo el mundo sabe, quienes tienen pantallas ahí pueden mirarlas acá, todo el mundo sabe que el cine, que el audiovisual, que la música, que el mundo editorial, que las industrias culturales en general han atravesado durante los últimos tiempos un derrotero casi alocado de soportes, ¿sí? Y de cambios en la manera en que tenemos de acceder y de consumir no solamente el audiovisual, también la música, también los libros, el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Caminos que no parecen de momento tener un final o acabarse, ¿no? Digo, la lógica de actualización, de ampliación y esta idea de lo infinito que traen los soportes, sobre todo en lo audiovisual, no parece tener un fin en la medida que estamos bajo un régimen acumulativo, ¿sí?
esto es lo que decía, ¿no? Digo, estos cambios frecuentes hicieron que en muy poco menos de 20 años, al menos mi generación, pasara de escuchar música en un aparatito así, en otro así, con auriculares más grandes, con Bluetooth, descargando, online, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido 20 años donde lo digital impuso sus propias reglas, no solamente en términos de la infraestructura, ¿sí? Es decir, de la extracción de materiales para producir sus propios soportes, sino también en términos de lenguajes, que ahora vamos a charlar. Y hay una característica muy propia de esta época, que es propia del capitalismo, pero es muy propia de esta época, que es la obsolescencia de los objetos, ¿sí? De los sistemas y dispositivos a través de los cuales vemos lo que vemos, escuchamos lo que escuchamos y demás. Traigo la obsolescencia porque es un tema que nos compete, en tanto formamos parte de lo que yo entiendo es una cadena de producción de la industria audiovisual que no debería solo contemplar de la idea al estreno, ¿sí? Sino que debería contemplar también y pensar que esa cadena tiene soportes e infraestructura que tienen un proceso lógico de extracción y un proceso de producción y una lógica de desecho, ¿sí? Que si bien excede a la cadena audiovisual forma parte, ¿sí? Y cada vez más con la convergencia digital de ese camino largo, digamos, ¿no? O de esa cadena larga de producción. Por otro lado, ya lo adelantaba Julio, no vamos a dar cifras acá, pero la metáfora, aquella vieja metáfora de la nube que traía iPod para referir a todo aquello que no era material y que era digital, que estaba alojado en algún servidor y demás, es un enorme generador de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? La idea de que la digitalización trae una desmaterialización de la cultura es una idea que pudo pervivir algunos años, muy vinculada a otra que tiene que ver con que la industria audiovisual y las industrias culturales fueron entendidas como industrias sin chimeneas, ¿no? Digo, como bajo esa lógica. Hoy, con el paso del tiempo, empezamos a ver cada vez más que los servidores son enormes emisores y que lejos los servidores de mitigar o reducir y demás, están en una lógica de ampliación bastante voraz, ¿sí? Hay esfuerzos de las empresas, obviamente, que tienen que ver con reducir el impacto y demás, pero en ningún caso, algún informe lo menciona, estas reducciones de los impactos puede generar más que gestos en términos de lo que crecen las emisiones año a año de los servidores, ¿sí? Un servidor. Esta es siguiendo con la lógica con lo que traía Julio, este es un cuadro de ya hace algunos años del impacto que tienen las TICs entre los grandes sectores industriales del planeta, ¿sí? Entonces uno puede ver cómo las grandes industrias tienen un enorme consumo y como también el sector de las TICs aporta lo suyo de manera bastante importante y cada vez más, ¿sí? Podría darles algunas estadísticas, pero prefiero enfocarme en otras cosas. El segundo punto, las narrativas, ¿sí? Y voy a entrar por acá, por la idea de lo digital, ¿sí? Quienes trabajamos en pensar las relaciones entre ambiente y cultura, estamos pensando permanentemente en cuáles son los aportes, más allá de los aportes de mitigación que puede tener la cultura, dónde radica la potencia de la cultura y del audiovisual para modificar hábitos, para cambiar en profundidad, en forma y en fondo los modos en que nos vinculamos con las cosas, con la naturaleza, con los otros, con nuestras comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. La narrativa forma parte de esa ecuación de manera indisoluble, ¿sí? Uno puede ver gran proliferación de documentales, bueno, me parece que Alejandra puede hablar bastante más que yo de eso, de documentales, de material audiovisual, incluso de series y demás, donde se abordan estos temas, no solamente desde una perspectiva meramente ambiental, o que tiene que ver con lo climático, sino que muchos la abordan integralmente también. Quiero decir, cada tragedia ambiental encierra una tragedia social.
cada tragedia ambiental encierra una tragedia o una injusticia que tiene que ver con el acceso al territorio, que tiene que ver con condiciones laborales, que tiene que ver con vinculaciones entre pares, que tiene que ver con el arrase de las fronteras del agronegocio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digital ha traído, y la irrupción de las plataformas, ha traído un cambio muy vertiginoso en la forma en que tenemos de narrar. Y ha traído su propia lógica, donde por primera vez, por un lado ha aparecido, digamos, la potencia del discurso económico, ¿sí? que se ha llevado puesto lo cultural de alguna manera, es decir, pensar las producciones en términos económicos únicamente, sino que además las plataformas tienen la capacidad de generar y de desarrollar propias narrativas. Esto es, modelar guiones, modelar temas, modelar transiciones, eliminar todo aquello que no sea estrictamente feliz o que no sea un producto muy parecido a los demás, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que aquel discurso que estaba muy abroquelado, que tenía que ver con la creatividad, que estaba muy abroquelado en lo cultural, hoy el discurso de lo creativo parece estar más cerca de el discurso de las plataformas y el discurso del desarrollo de aplicaciones o el discurso de desarrollo de dispositivos antes que en el desarrollo de la diversidad, en el desarrollo de ampliar los temas sobre los cuales el audiovisual se puede postular, puede emitir una opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Y en términos de la monetización y de lo que implica la monetización, ¿sí? El discurso de la creatividad está mucho más puesto en cómo generar productos que efectivamente sean vistos por mucha gente, tengan muchos likes, tengan muchos seguidores, y menos puesto en aquello que entendemos que son lo específico que la cultura puede traer en la transmisión de ese conocimiento, de ese hábito, de esa cultura, de esa conflictividad. Traigo esto porque, por dos cuestiones. Por un lado, porque lentamente el discurso de las plataformas está trayendo la idea de homogeneizar, homologar determinadas narrativas en torno al cine, y eso trae como consecuencia también que muchas voces, muchos procesos, valores o sensibilidades estén quedando afuera de los relatos cinematográficos. Dos cuestiones con esto. Si algo rescatamos de la cultura es su capacidad para generar conversación, ¿sí? Es decir, perdón, igual somos pocos. Su capacidad para generar conversaciones, ¿sí? Para generar vínculos, para generar relaciones, para profundizar sobre temas, para mirar una realidad que es distante y lejana y cercana a la vez de nuestro lugar. Pero hay otra cuestión también, que tiene que ver con que en este momento en el cual también el Instituto de Cine es un lugar bastante maltratado, donde la realización audiovisual en términos generales también es procesada a través del filtro de qué genera dinero y qué no genera dinero, inevitablemente también esta convergencia de la cual tanto hablamos, también es una convergencia de temas, también es una convergencia de géneros, también es una convergencia de el modo de tratar la vida cotidiana, ¿sí? Después uno puede hablar de los guiones, buenos y malos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí me interesa rescatar es el peligro latente que existe en que el cine y que el audiovisual no pueda retratar las historias que nos interesan desde el ambientalismo tratar. Es decir, las voces que hablan del territorio, las voces que pongan en crisis determinadas vidas cotidianas, etcétera, etcétera, etcétera. No ayuda en ese sentido, es una tendencia muy clara en el mundo de las plataformas y no solamente en el cine. No es un dato alentador que el Inca no esté mirando eso y que no pueda entender también su propia lógica, donde lo cultural tiene que ser necesariamente sopesada a la hora de construir relatos audiovisuales. De algo así hablaba, bueno,
Justo ayer salió un artículo en Otros Cines de un periodista que se llama Pablo Chernov. No voy a leer la cita y creo que estoy hablando mucho, pero sí les quería traer esta otra cita. Guillermo Prioto trabaja en la universidad, en una maestría, en la diplomatura que hacemos desde la universidad, y él trata de hacer una comparación entre qué peso tiene la diversidad en la naturaleza, ¿sí? En términos de que nadie piensa en seres, en individuos, en las poblaciones, a la hora de mirar una población. Uno piensa en la población. La población es la que permite generar diferencias y que esas diferencias permitan generar mejores reacciones ante los cambios. Es decir, si fuéramos todos iguales, de alguna manera, tendríamos menos capacidad para responder a esos cambios. Bueno, llevando eso al arte, a la cultura y a la creatividad, se puede, homologar una idea con otra y pensar qué peso tiene la diversidad, qué peso tienen las narraciones, qué peso tienen estas conversaciones a la hora de construir sociedades más resilientes. Y ahí creo que reside un poco el rol que la cultura y el arte tienen para aportar en términos de narrativas también ambientales. Bueno, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Vos sabés? No, bien, mal. Bien. Bueno, muy rápidamente. Hace un tiempito hicimos en Córdoba un encuentro, se llamó Futopía. Futopía era una especie de foro federal de ambiente, vino gente de afuera, hubo Zoom, estuvo bastante bien. Sacamos una encuesta. La encuesta decía 200 casos del campo cultural argentino. Mucha gente preocupada por la crisis ambiental, ¿sí? Alguna gente que hacía alguna acción vinculada al ambiente, ¿sí? Pero muchas dificultades a la hora de traducirlo. ¿Cómo se come esto? Falta de asesoramiento, costos elevados o falta de tiempo. Necesidad del Estado, acompañando a aquellos que no están en condiciones de encarar algún tipo de política, de acción, etcétera, etcétera, y sí una demanda muy clara de necesitamos formarnos en esto, queremos saber de qué se trata. Otra encuesta, ahora hecha por el ex observatorio del INCA, que Julio dirigió durante muchos años. La última encuesta de productores audiovisuales arroja unos datos muy interesantes que fueron base para un trabajo que hicimos desde el observatorio el año pasado, que ahora les voy a contar brevemente. Mucha gente con mucho interés en incorporar prácticas ambientales en el audiovisual, mucha gente suponiendo, creyendo que eso le implica algún gasto extra, mucha gente aduciendo algún tipo de dificultad para encarar los costes de producción que eso implica, ¿sí? Es decir, otra ecuación donde el Estado pareciera tener un rol importante y una voz importante, ¿sí? A partir de estos datos y a partir de una vocación, digamos, de empezar a involucrar a los temas ambientales dentro de la producción audiovisual, se desarrolló el año pasado un informe desde el Observatorio de Audiovisual, ¿sí? Observatorio Audiovisual del INCA, que dirigía Julio, en el cual, junto con Ignacio Landaburu y junto con Ana Rosa Cunha, hicimos un pequeño informe que detallaba un poco de estado del arte o estado de situación de distintos institutos de cine, productoras, aquí y allá, en Estados Unidos y en Europa, y a partir de eso detectamos una serie de recomendaciones. Ignacio ahí se mandó un trabajo muy interesante que tenía que ver con poner en tiempo, ¿sí? En una línea de tiempo, un posible plan de trabajo para el cine y el audiovisual, ¿sí? Acá está la tapa. Entonces, hablábamos de 4 o 5 cosas. Una tiene que ver con la protocolización, me parece que van a hablar un poco de eso tanto Leandro como Ale, así que, simplemente es generar un lugar de enunciación a partir del cual uno pueda diferir cuáles son buenas prácticas, cuáles no son, qué hay que corregir, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto iba de la mano con estudios acerca de
el impacto en huellas de carbono, la institucionalización de algunas herramientas que tuvieran que ver con la regulación de esas emisiones, etcétera, etcétera. El segundo tiene que ver con las compras sostenibles. El Estado tiene sus propios mecanismos para comprar de manera sostenible. Esto es, aquellos productos, alimentos, servicios, papel, lo que fuera, que tienen certificaciones, aquellos que cumplen con ciertos requisitos de producción local, aquellos que dan trabajo a nivel local, aquellos trabajos que priorizan lo cooperativo, etcétera, etcétera. Había un plan, o este plan, en algún momento ojalá se retome, tenía que ver con calendarizar la idea de las compras sostenibles, capacitaciones, en principio para crear una diplomatura en el marco del instituto, parece que hablara del túnel del tiempo, ¿no? Hasta vincular los subsidios con algunas políticas que tuvieran que ver con el empleo verde y que tuvieran que ver con el management de las películas en perspectiva ambiental. Y finalmente, fomento específico. Esto es puntuar, como contaba Julio al principio, y otorgar incentivos extras a la producción audiovisual a través de un tiempo determinado que pudieran cumplir con ciertos requisitos que van desde las narrativas ambientales hasta el diseño de la preproducción, la producción y la comercialización de los films. Bueno, y finalmente certificaciones, que es un tema que vos vas a comentar, que estaba al final de todo, ¿no? Por algo estaba al final de todo. Bueno, de mi parte esto es todo. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Gracias. Seguimos con la lógica entonces, más allá del contexto y profundizando ya en algunas de las cosas que mencionó Nicolás. Pasamos a Alejandra Marano. Bueno, ¿cómo les va? Productora audiovisual, gestora de medios también, con mucha experiencia, pero que sumó desde hace años ya esta faceta, esta expertise en la aplicación de una perspectiva ambiental en lo que se esté produciendo. Así que te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Julio. Y en este momento tan sensible para todos, brevemente, muchas gracias a UNTREF por... Cuando me llamaste hace un tiempo, no me acuerdo, 2 años, y me dijiste venía a dar clases, nunca me imaginé que me iba a dar tantas satisfacciones. Así que bueno, me gusta mencionarlo porque vale la pena. Bueno, sí, yo Construir Cine, Construir TV, son propuestas audiovisuales que provienen de un sindicato, el Sindicato de la Construcción, y que básicamente tienen un eje social. Y ahí fue cuando me metí en este mundo. Yo venía de hacer Fashion TV, por ejemplo. O sea, nada que ver. Bueno, hace 2 años, viajando un poco al Festival de Cine de Florianópolis, la gente de Florianópolis hace mucho tiempo que viene trabajando en una plataforma que se llama Ecovision y me invitaron a sumarme justo con Gustavo Castro, que hoy no pudo venir, pero formamos como un poco la pata argentina de lo que es Ecovision y va a tener patas, esperamos, en muchísimos países de Latinoamérica, si son todos mejor. Así que pasamos la... me siento Mirta, pero pasamos la... Acá está. La idea de Ecovision es... A ver... ¿Y para dónde apunto con esto? Trabajar para una industria audiovisual latinoamericana y sostenible, un poco lo que me dio re buen pie acá, Nico, no estaba ensayado, pero me dio re buen pie. Para Ecovision, la sostenibilidad tiene 3 ejes interrelacionados y que no funcionan uno sin el otro, y que son el ambiental, el económico y el social. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos pensando en esos 3 ejes que no pueden estar separados y son totalmente interdependientes. Y nuestra idea es un poco traer y bajar todo lo que está ocurriendo en el mundo en términos de cómo medir el carbono de las producciones, cómo certificar, pero traerlo con una realidad nuestra, con la realidad de nuestro territorio, porque pensamos, bueno, primero por un tema de sostenibilidad económica. Si medimos con la calculadora europea, medimos mal. O sea, claramente, porque no tenemos, entre otras cosas, trenes que nos lleven a todos lados. Básicamente la diferencia está en la energía y en el transporte. Hay otras diferencias, pero esas son como las que más
nos arruinan la huella, digamos, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, somos Ecovision, una unidad de trabajo que pretende esto, básicamente tener lo verde en mente, tener lo social, que básicamente lo mencionó Nico, es toda problemática verde o toda problemática sustentable tiene una consecuencia directa en las personas, digamos. Yo creo, y Ecovision cree, que el cambio climático es la historia de nuestro tiempo. O sea, es lo que nos tocó contar, es lo que nos tocó vivir, es lo que nos está tocando vivir. Y como narradores, como gestores culturales y también como capacitadores de la generación que viene, creo que tenemos que abrir ese espectro y empezar a hablar del problema de nuestro tiempo, que es el cambio climático, que tiene que ver con dejar un planeta a nuestras generaciones venideras, ni más ni menos que eso. O sea, no es tanto lo que nos va a pasar a nosotros, es lo que estamos dejando. Y creo que, por supuesto, los esfuerzos son un camino, no vamos a poder hacer que la gente mire menos plataformas, no importa, pero creo que lo tenemos que instalar, porque el audiovisual tiene, en nuestra opinión, un doble rol. Por un lado, el rol de mejorar la producción y de hacer nuestro trabajo mejor y más sostenible, y por el otro lado tiene el rol del impacto social de los contenidos que generamos, aunque esos contenidos no sean específicamente sobre sostenibilidad. ¿Cuánta gente le pone a sus hijos el nombre de los protagonistas de las novelas? ¿No? Hoy en día ya no hay programas donde se diga ponete el cinturón de seguridad. La gente sube al auto y se pone el cinturón de seguridad. Entonces, una historia, cualquiera que sea, aunque sea un formato de plataforma, que son todos iguales, o de TikTok, que ya directamente dan la plantilla y los chicos ponen. Tenemos que ser verdes, tenemos que ser sostenibles y hacer de cuenta que eso es el mundo, y crear nuestro propio mundo e influir desde el impacto que el audiovisual puede generar. Hay todo un capítulo de narrativa sostenible, pero bueno, acá venimos a hablar de producción audiovisual sostenible. Bueno, nuestro objetivo es implementar una visión local, o sea, tomar lo que está ocurriendo en el mundo y bajarlo a nuestra realidad latinoamericana, que por supuesto también en los diversos países de Latinoamérica es diferente, y dentro de cada país de Latinoamérica, en cada no es lo mismo filmar en Jujuy que filmar en Buenos Aires, que filmar en Córdoba, que en Mendoza, que en Tierra del Fuego. Entonces es un largo camino el que tenemos por delante, pero bueno, vamos a empezar con Brasil, Argentina, y de ahí vamos a ir subiendo. Establecer indicadores de desarrollo sostenible para la industria audiovisual, alineados con nuestra realidad, y generar un sistema conceptual validado que involucre expertos en múltiples áreas de la política, las ONG y los otros sectores de la sociedad civil. Así como nosotros creemos que los tres pilares, y Ecovision funciona en esos tres pilares, también creemos que esto es multidisciplinario, que tiene que estar el privado, el Estado y las ONG, que son en definitiva quienes tienen la llegada al territorio, ¿no? Entonces eso también nosotros nos preocupamos bastante en tratar de influir en la política pública y en sumar voluntades y ONG y gente experta que trabaja en territorio. Sobre todo, por ejemplo, el tema del cashback. El cashback es, bueno, ok, mido cuánto carbono generé y cuánto carbono generé. Bueno, cuántos árboles, o voy y compro acciones verdes al mercado, que hoy hablábamos con Leandro cuando llegué, digo, no sé quién beneficia de eso, IKEA, qué sé yo, no sé. Bueno, por ahí, yo, por ejemplo, que trabajo en la UOCRA y que tiene una iniciativa que se llama Pampa 2030, está formada por ONGs y miembros de la sociedad civil de todo tipo. Hay una ONG que hace trabajo social en territorio y que está reforestando parte de la selva misionera de Misiones. Bueno, comprémosle los árboles a la ONG que nos toca a nosotros, digamos, ¿no? También empezar a pensar en la localidad y y que no todo lo que viene impuesto de afuera necesariamente es perfecto para nosotros, y que también nosotros podemos influir, y como latinoamericanos tenemos una voz y un lugar que ocupar. Bueno, las tres
para nosotros es una sin la otra no funcionan. Y acá está un poco los conceptos que adoptamos. El desarrollo sostenible genera trabajo decente. El concepto de trabajo decente es un concepto muy de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Pero básicamente, a mí me lo definieron así una vez, nunca me lo olvidé, espero que ustedes tampoco. Es aquel trabajo que cumple con tus expectativas durante tu vida laboral. O sea, por supuesto que tenés buen sueldo, sí. Por supuesto que cubre tus necesidades económicas, sí. Por supuesto que tiene un horario que permite el desarrollo de tu vida personal, sí. Pero además te inspira, te permite desarrollar, te capacita, tiene igualdad de género y es verde. Ahora tiene que ser verde. Uno tiene que sentir que cuando va a trabajar está tomando determinadas acciones que están ayudando a cuidar el planeta y dejarle un planeta mínimamente respirable a las personas que vengan. Esto lo voy a pasar porque, bueno, no sé qué más tengo acá, pero ahí hay un diagrama de Venn, bueno, la brecha de género, lo dije todo, tiene respeto e inclusión, es inclusiva, sostenible, sustentable y pluricultural. A nivel empresarial, para que no parezca que esto es como una hipeada, que no, o sea, la sostenibilidad económica también implica que tenemos que ser eficientes y romper un poco con esto que mencionaba Nico, que era la encuesta del observatorio audiovisual del Inca, que la gente siempre cree que es más caro. Ah, bueno, no, pero ser verde es más caro. Entonces, bueno, un poco nuestra misión es ayudarle a decirle a las productoras y a las empresas productoras que no es más caro, que nosotros nos vamos a sentar al lado de ellos y que vamos a ayudar desde el inicio, desde el desarrollo de la producción, a que sea más barato y que sea mejor para la sociedad y que sea mejor para el planeta. Por ejemplo, si desde el desarrollo de la producción tenemos identificada una ONG, que puede ser un comedor, que puede ser una escuela, y ya tenemos armada la logística para que lo que sobra de catering día a día vaya a ese lugar, no es más caro, no es más difícil y es excelente, digamos. Entonces también hay que ayudar a romper un poco con este concepto de que es más caro porque no puedo poner el vasito de plástico porque el plástico es más barato que la loza. O sea, es mucho más profundo que el vasito de plástico y que la pajita de la Coca-Cola y un montón de cosas. Y nos basamos en este triple bottom line de este autor que fue el primero que lo empezó a mencionar. Y que lo que hizo para tratar de convencerlo fue hacer el típico marketing, ¿no? Bueno, vamos a poner el premio a la empresa que mejor cuidó del medio ambiente. Empezó como a ir por la positiva y lo que está detrás de este concepto y lo profundo de este concepto tiene que ver con que la rentabilidad de una empresa no solamente es económica, sino que una empresa puede ser rentable si es más sostenible y si devuelve a la sociedad un poco más de lo que se está llevando, ¿no? Ese es el concepto detrás del triple bottom line. Bueno, esto, nada, todos ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Pero esto es del sello Albert, que es en UK, que el rodaje de una producción tipo genera la misma huella de carbono que una persona en 15 años. O sea, es un montón lo que emitimos y es un montón lo que se puede hacer y hay un montón de iniciativas que ahora las voy a... acá. Sobre todo, bueno, Europa y Estados Unidos. Estados Unidos, seguramente Leandro va a hablar mucho más de eso, no me voy a extender, pero el lema SIL es como un poco ya el que está como en todo Estados Unidos y todo el mundo usa eso, Hollywood usa eso. Es un poco raro porque está financiado por las mismas productoras, ¿no? Como que yo me financio el sello que yo me sello, ¿no? Un poco. Pero bueno, es un intento, está bien, lo tomamos. El Albert, que está en UK, que me parece muy serios y además pueden entrar a la página de Albert y hay un montón de recursos disponibles libremente. Y después está Green Film. En Europa está bastante atomizado, hay diferentes estrategias, claramente porque también, como en Latinoamérica, cada país tiene su realidad.
pero nosotros desde Ecovision tenemos un acuerdo con ProMálaga, que es como si es un ente estatal de Málaga, que promueve el comercio, la industria, ¿no? Un poco como acá sería VA Producción o VA... Bueno. Y con ellos lo que estamos haciendo, ellos usan la calculadora Eureka, entonces a través de este convenio lo que estamos haciendo es adaptar esta calculadora a la realidad latinoamericana, por lo menos a grandes rasgos, que como les decía tienen que ver con el transporte y con la energía. Esto lo vamos a tener antes de fin de año. Va a ser una página donde uno va a poder loguearse, entrar y seguir los pasos para poder calcular el carbono de su producción. Este es nuestro camino, esto es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos un sello de intención, que es una encuesta que ya está disponible. Yo les voy a dejar el QR para que puedan entrar, que son 21 puntos, que es como un poco, bueno, dónde estamos parados, ¿no? A grandes rasgos, qué estamos haciendo, y eso les va a dar como un porcentaje, eso les da un porcentaje de intención o de probabilidad o de qué puedo mejorar, y en los 21 puntos tienen que ver con los 3 ejes, el verde, el social y el económico. Después, bueno, seguimos con la calculadora de carbono, que es la que estamos adaptando actualmente y que esperamos que esté en nuestra página web para fin de año, pero básicamente lo que estamos haciendo es trabajar con ProMálaga y trabajar con ingenieros ambientales locales, por el momento de Brasil, que va a ser la primera experiencia piloto, y con gente de sistemas para programar, por supuesto, todo el front page de cómo calcular. Después también nuestro tercer paso, hicimos un acuerdo con Globo, también en Brasil. El Ecovision nació en Brasil, por eso hay más desarrollo en Brasil. Mi función es que acá empiece como a despegar también. Globo tiene muy desarrollado, la red Globo tiene muy desarrollado, pero lo tiene solo desarrollado para sus producciones internas. O sea que si uno quiere ser proveedor de Globo y producir algo para Globo, tiene que utilizar este circuito que ellos utilizan. Y tiene algo que nos resultó muy interesante, que es una aplicación que vos te calculás la huella de carbono. Entonces hicimos un convenio con ellos, a través del cual el año que viene, estimamos que los primeros 6 meses vamos a estar trabajando juntos en lo mismo que hicimos que estamos haciendo con la calculadora, para que nosotros pongamos el expertise de las realidades locales, ellos ponen el desarrollo de la aplicación y esa aplicación puede estar abierta para las distintas realidades latinoamericanas. Así que lo firmamos hace poquito, en septiembre, estamos muy, muy contentos porque Globo, primero, es un respaldo enorme, o sea, es muy bueno que las productoras, que los agentes económicamente activos y fuertes estén preocupados por este tema. Me parece que eso hay un efecto contagio muy interesante, que sumado a lo que ocurre con los institutos de cine de otros países y los fomentos y los fondos que están circulando y que circulan en todo el mundo, me parece que ese ecosistema luchando para ese lado, me parece que es un espaldarazo bueno para este tema. Y después, bueno, un poco para llegar en definitiva a nuestro sello, se requiere de una auditoría externa, que no sé si Emma sí lo tiene, pero Greenfilm sí. O sea, lo que vos haces es hacer el sello de intención, hacer la calculadora, ayudarte con la app. Hay que hacer una auditoría interna para comprobar que todo lo que vos dijiste en la calculadora que estabas haciendo efectivamente ocurra. No es un proceso difícil, pero sin ese proceso como que no funciona. Para después finalmente con eso sacar nuestro sello, que estimamos que será para fin del año que viene. Acá hay una cosa muy, muy importante para nosotros, que así como nosotros hablamos de las 3 dimensiones, en esas 3 dimensiones, la verde, la social y la económica, hay un tema de una transición justa, lo que la ONU y la OIT también sobre todo llama transición justa, que tiene que ver, la ONU es más poética, dice no dejar a nadie atrás, pero se llama transición justa, y es esto de que, bueno, si los empleos se vuelven verdes, yo me quedo sin trabajo, porque yo hacía, qué sé yo, calefones que no eran sostenibles y emitían carbono. Entonces, la transición justa se trata
de ayudar a los proveedores y ayudar a los agentes a reconvertirse. O sea, también está esa dimensión de, bueno, este catering no lo uso más porque, vamos a hablar de algo más chiquito, porque las empresas más grandes se reconvierten un poco solas. Pero este catering no lo uso más porque me trae cosito de plástico, o porque no tiene comida vegana, o porque no... Bueno, parte de nuestra tarea, y también me imagino la tarea de lo que hacen la gente con Leandro, es, ok, yo te voy a seguir comprando, pero tenés que hacer esto, tenés que mejorar esto, y también eso va a hacer al proveedor más competitivo y por añadidura va a ayudar a los costos en la producción. Entonces es todo un ecosistema y que hay un montón para hacer, pero que hay un camino concreto, o sea, hay cosas que se pueden hacer, que la ONU ya las enunció, que digo, no es tan imposible, por lo menos no sé si estoy entusiasmada, a mí no me parece tan imposible. Creo que se puede lograr, pero bueno, es un camino, no va a ocurrir de hoy para mañana, y creo que al final del día la recompensa económica, los fondos, los fomentos que dan los institutos deberían aportar, no porque no puedes hacer tu producción si no haces esto mañana, pero sí ayudar en el camino también de la reconversión de las productoras audiovisuales para que empiecen a pensar en esta dimensión, que era un poco lo que planteaba nuestro querido... bueno, esta la traje porque es la encuesta, está libre, son 21 preguntas para saber un poco dónde está parada la producción y cómo estamos parados nosotros. Por supuesto, esto también es aplicable a la productora como lugar físico, ¿no? Digo, no solamente la producción que hacemos. Si estamos haciendo una producción y la queremos hacer verde, después llegamos a la oficina y está el aire a 20 y todas las puertas abiertas, no, chicos, no. O sea, es una cosa como integral. O tenemos a la gente en negro en la productora, tampoco. Esa encuesta aborda 5 grandes tópicos. La materia prima responsable es un tema que se habla, la verdad, muy poco y es muy profundo por ahí para esta charla, pero bueno, si les nombro el salmón seguramente todos van a saber, o la yerba y el trabajo infantil, ¿no? O el trabajo esclavo y la yerba, la frutilla y el trabajo infantil, porque los chiquitos tienen la mano más chiquita y la frutilla no se rompe, ¿no? Bueno, tener claro de dónde viene lo que nosotros usamos, la generación y descarte de basura responsable, la responsabilidad social en las contrataciones, que eso cuando uno tiene fomento de organismos públicos generalmente está asegurado, y cuando uno tiene por plataformas también. Bueno, lo que hablamos de la comunicación, la educación y la narrativa, ¿no? Esto de incorporar y de nuestro impacto, y la responsabilidad con el ecosistema económico y social, promover la justicia social, el crecimiento equilibrado, ayudar a la transición justa. Y también reconvertir a nuestros empleados. Había una foto, acá la saqué, pero una foto de una persona de más de 60, que también hay que ayudarla a reconvertirse, ¿no? Bueno, estos son los 21 puntos, nada, pueden entrar a esa web. Por supuesto, acá voy a pasar rápido porque seguramente Leandro va a hablar de esto, pero estos son los principales temas a tener en cuenta cuando hablamos de cómo calcular nuestra huella de carbono en una producción, y también de la adaptación que estamos haciendo, que tiene que ver con el tratamiento de los residuos. Por ejemplo, vengo de Lima, estuve la semana pasada y no hay ni bolsa verde, o sea, no hay nada. De nada, y hablaba con una colega y me dice, yo doy clases en la facultad y en la facultad pusieron el tachito verde y todos los chicos iban y dejaban, y un día me quedé hasta más tarde, que nunca me vi a esa hora, y la señora que pasa limpiando vació los 2 tachitos en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque se necesita una política pública que separe los residuos, o sea, es necesario, y eso también, saber dónde llevar los residuos es una cosa que se debe planificar al momento del desarrollo del proyecto, o sea, cuando uno empieza la preproducción, la pre de la pre, si hacemos pre de la pre, porque si no, obviamente, cuando ya estamos en rodaje, siempre es más caro. Si tengo que salir a buscar dónde voy a dejar la bolsa, siempre me va a salir más caro.
Bueno, ¿qué servicios damos? Formación de talleres, capacitación, armado de plan de comunicación. Eso es muy importante, que toda la bajada que uno hace cuando quiere hacer una producción en estos términos, la bajada que uno hace a sus proveedores y a sus empleados y a las personas que están involucradas en la producción. Seguimiento de involucramiento en el proceso de optimización de las etapas de producción. Redondeando, ahí hay un link para catálogo de proveedores, o sea que todos aquellos que se quieren anotar en nuestro catálogo, que va a estar disponible para todos los agentes de la producción audiovisual, nosotros chequeamos que cumplan con estas condiciones, calcula la huella de carbono y próximamente, ya lo dije, me voy y ya está. Ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos sumando capas en esta propuesta. Ahora escucharemos a Leandro Martínez. Como adelantaron, nos va a comentar sobre la aplicación de estos protocolos, pero en el contexto específico de una producción. Leandro Martínez es productor audiovisual, forma parte de una ONG que trabaja estas temáticas en profundidad. Te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, empezar presentándome un poquito más en detalle para que entiendan también el contexto de mi trabajo. Yo también, aparte de ser productor, soy productor y coordinador del Festival Internacional de Cine Ambiental, que se fundó en 2010. El festival, un poco hace varios años, de hecho desde 2017-18, empezó a preguntarse de qué forma, además de las producciones que mostramos, se puede incidir en cómo reducir el impacto ambiental en la producción misma, digamos, de los rodajes. Entonces, a partir de eso nos empezamos a involucrar y a conectar con algunas productoras de España, principalmente, que tienen con un poco más de experiencia, o en ese momento lo tenían un poco más, y empezamos a pensar a partir de talleres de formación, a partir de conversatorios, sobre todo con Mrs. Greenfilm, que es una productora ambiental en España, con sede en Madrid, de qué forma en Argentina se podía empezar a pensar eso y traerlo a la realidad local. Entonces, a partir de eso, con un trabajo bastante fuerte también en pandemia, de forma online, con el FINCA, que es el festival, el IMD, que es la organización que lo realiza, y APAC, que es la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, empezamos a pensar con un equipo, bueno, de eco-managers, de abogados ambientales, de investigadores y también de gestores culturales y productores, de qué forma y con qué productoras y con qué contactos podíamos empezar a trabajar esto, ¿no? Entonces, con esas herramientas y con esos contactos empezamos a tocar puertas básicamente de qué se está produciendo, de qué forma, también esto, como decían, dar a entender de que si bien se necesita dinero, porque la verdad es que, digamos, sumar a un área de sustentabilidad dentro de una producción requiere un financiamiento, también se puede hacer con un costo bastante bajo y que tenga un impacto bastante alto. Esto hasta el día de hoy, con varios años de trabajo, nos cuesta mucho, hasta trabajando con grandes plataformas. Ahora yo voy a comentar un poco cómo lo abordamos con las plataformas. Por una cuestión de confidencialidad no podemos mencionar con qué proyectos específicos trabajamos, pero sí un poco mencionar cuántas semanas de trabajo, el impacto, etcétera. Más o menos nosotros con el festival y con la productora nuestra estuvimos trabajando en 5 producciones grandes, 3 películas y 2 series, en verdad una serie y un reality. Esto con 2 grandes productoras de streaming y productoras audiovisuales también que tienen sede en América Latina. Creo que el mayor desafío que estamos enfrentando aquí en Argentina es ver de qué forma, digamos, las áreas dentro de las grandes producciones sientan que el trabajo del área de sustentabilidad es parte de un beneficio colectivo, ¿no? Que este cambio es una cuestión sistémica, de que no es solamente el área de sustentabilidad diciendo que hay que separar residuos, sino que en el diseño de producción mismo se puede empezar con un cambio bastante grande y sobre todo en el guión. Esto que decían acá los colegas sobre el cambio de narrativas. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a implementar estas prácticas de sustentabilidad, empezamos leyendo el guión. Hay veces que podemos acceder al guión y hasta generar cambios en el guión de qué es lo que se ve en pantalla. Si, por ejemplo, hay un protagonista y atrás un televisor mostrando algo, ¿qué es lo que muestra ese televisor? ¿Muestra una persona hablando? ¿Muestra una noticia de la crisis ambiental? Digo, como hasta en eso nosotros nos metemos, hacemos una lectura y recomendación de cambios en el guión, y muchas veces sucedió. Tuvimos una serie bastante grande en 2023 que nos dejaron meternos bastante y meter bastante mano en el guión respecto a eso, y fue la verdad que muy positivo.
pero siento que es una excepción y no siempre, con la mezquindad que a veces hay en la industria, se pueden generar esos cambios y tuvo grandes resultados. De hecho, a partir de eso, después también pudimos hablar con los proveedores de catering, hacerlos entender también entre producción y dirección, que por ejemplo, a través de la reducción del consumo de carne en las producciones, con eso que más o menos hizo como una eficiencia financiera como del 20% en el catering, se pudo comprar, por ejemplo, vasos compostables. O sea, sin esa cuestión de reducir, por ejemplo, el consumo de carne y hacer una dieta vegetariana, no se podían hacer otras compras. Entonces todo el tiempo es como una cadena de decir, bueno, con estas decisiones tenemos este impacto. Eso, el caso del catering, el consumo de luces también en los camiones, digo, hay un montón de cuestiones de cambios sistémicos que son muy complejos y que también el desafío es de qué forma se continúa. Por ejemplo, a nosotros nos pasa de que las plataformas nos citan y nos dicen, bueno, para este proyecto tenemos dinero, para esto podemos ver cómo funcionó, digo, como también hasta el día de hoy es muy complejo que las plataformas inviertan en sustentabilidad. Y sobre todo, y creo que esto es lo interesante, por lo menos que está sucediendo también en el diálogo con las dos grandes plataformas que están en Argentina, es que una está muy interesada en la cuestión de las certificaciones, que siento que es muy importante. Son certificaciones que se aplican, que son del Reino Unido y Estados Unidos principalmente. De hecho, una de las certificaciones trabaja directamente con el sindicato de productores de Estados Unidos, de productores audiovisuales. Y entonces es entender también de que una plataforma de streaming está interesada directamente en que el objetivo sea el sello, y otra hace muy poquito nos empezó a conversar, a preguntar y decir como, dejemos un poco de lado la cuestión de la certificación y empecemos a pensar cuál es el impacto real que ustedes quieren tener en la producción. Si, digamos, por ejemplo, de que no queremos el sello, pero sí queremos que, por ejemplo, la persona que limpia el set o la persona que viene con el catering realmente siga haciendo eso más allá de la cuestión del sello, etcétera. Entonces nos pareció interesante también eso, porque si bien sabemos que es muy importante el sello, el cambio es integral, el cambio es sistémico. Tenemos que pensar una forma local, justamente como decía Ale, de ver de qué forma verificamos y damos continuidad a ese cambio. Creo que es un gran desafío, no tenemos demasiadas respuestas al respecto, pero creo que sí, justamente creando una calculadora local, viendo también la cuestión presupuestaria, que es un desafío y nosotros tuvimos que bajar mucho los costos para poder estar presentes en muchas otras producciones. Creo que puede ser una forma de involucrarnos un poco más. De hecho, a partir de eso, no solo en las producciones, sino también en los festivales que nosotros estamos haciendo, estamos implementando políticas de sustentabilidad. De hecho, hace muy poco, y esto también tiene que ver con el financiamiento, ganamos un fondo bastante importante de British Council de Cultura Circular, que son para festivales de la región, digamos, que tienen práctica de sustentabilidad, que pueden verificarlo y que tengan por lo menos 2 años de experiencia en eso. Esto nos hace pensar que nosotros, y digamos que todos los eventos, hasta este mismo evento, tienen un impacto significativo. Es decir, que si bien la producción audiovisual es una de las industrias que más contamina, nosotros al salir de casa dejamos una huella. Entonces, más allá de los eventos o más allá de la industria, tenemos que pensar que estamos en un planeta totalmente atomizado y que no es ni siquiera la cuestión de qué planeta vamos a dejar, sino ya estar viviendo en un planeta totalmente herido y devastado. Digamos, en base a eso tenemos que generar algún cambio y ver de qué forma, desde el aspecto individual, pero sobre todo el aspecto colectivo, logramos generar esos cambios. Creo que no mucho más. Creo que después podemos intercambiar un poquito, si les parece, no sé cómo estamos de tiempo. Okay. Perfecto. Eso. Gracias. Sí, si tienen alguna pregunta, desde ya a disposición. Sí. Un pequeño testimonio nada más. ¿Qué tal? Gracias. Mi nombre es Alejandro Giantarelli y yo trabajo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fui uno de los fundadores de Diputados TV. Usted fue profesor mío en un posgrado de TV digital de la UNLAM. Con la gorrita no te conocía. Y yo solamente quiero contar un poco la brutalidad de lo que es este gobierno nacional que ha hecho. En la Cámara de Diputados hasta el año pasado había una dirección general de Ambiente y Sustentabilidad.
había trabajado durante 2 años en toda una investigación muy profunda para elaborar la huella de carbono que producía la Cámara de Diputados, y a partir de ahí una serie de medidas, de consejos, de capacitación, que se brindó capacitación también al personal, una serie de medidas, cartelerías. Bueno, eso a partir de la nueva gestión, diciembre del año pasado, desapareció, no está más. Yo por mi parte en el canal, el año pasado era productor general y productor ejecutivo, productor de aire de 2 programas, uno de noticias y uno que me habían encomendado sobre ecología, que es Ecoagenda, donde llevábamos la agenda de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tuvimos en 40 programas más de 120 invitados, de los cuales era el programa mejor producido que teníamos en el canal. Teníamos 3 segmentos en 1 hora. Un diputado donde presentaba algún proyecto o cómo se estaba desarrollando. Después invitábamos a un científico que podía ser de CONICET, del INTA, del Servicio Meteorológico, que estaba asociado al tema determinado para que nos diera un poco luz, información científica real sobre los diversos temas que tienen que ver con la cuestión ambiental que pasaban en la Argentina y en el mundo. Y después un tercer bloque donde venían las nuevas generaciones, las nuevas ideas ambientalistas, ecologistas, emprendedores. Bueno, obviamente después de mitad de año, del año pasado, cuando comenzó la campaña política y a través de las amenazas que se decían sobre que se iba a cerrar el CONICET y, en fin, toda esa serie de temas sobre dejar la Agenda 2030, los invitados manifestaban también su preocupación. La cuestión de que el día que cambia la gestión, en diciembre, a mí me desafectan del canal, inclusive a través de WhatsApp a las 12 de la noche. O sea, al otro día yo no podía pisar más el canal. La razón, por supuesto, levantaron el programa. Y es más, en el canal se dio censura, que no se mencionara más ni temas ni palabras que tuvieran que ver con la ecología. Yo le transmito esto, cómo pasamos del verde a un gris y en tan poco tiempo. Y bueno, yo hoy sigo trabajando, pero estoy en refugiado, por una manera de decir, en una comisión, la Comisión de Informática y de Comunicaciones, pero del canal, de haber sido uno de los fundadores y productor, sin ningún tipo de explicación, solamente por haber hecho ese programa donde obviamente se había criticado en la campaña lo que después sabemos que pasó. Excede la cuestión ecológica, creo, la discusión, porque tenemos también un embate en muchas áreas más allá de lo ecológico, ¿no? Bueno, lo cultural, que fue mencionado también en esta mesa, está en plena discusión, el sostenimiento de los fondos de fomento culturales, así como dejar algunas políticas de Estado hasta el momento de lado por esta nueva gestión, ¿no? El punto es que, sí, bueno, compartimos el problema personal, pero a su vez, para ponerlo en contexto, creo que de algún modo esta mesa, esta propuesta desde la universidad se enmarca en tratar de seguir discutiendo estos temas, sosteniéndolos, mantener la propuesta de acciones, de mitigación, de reflexión, de publicación y de realización, porque, como también se dijo, es una problemática que va a exceder en el futuro y que ya está excediendo, como nos comentó Leandro. Claro, la situación política circunstancial que tiene el país, ¿no? Y bueno, en parte era invitar o tener aquí participación y dentro de este evento de un segmento de la producción audiovisual con una perspectiva que cada vez es más predominante en el resto del mundo, más considerada en el resto del mundo,
y que tarde o temprano será rutinaria en la producción aquí en Argentina, ¿no? ¿Quieren agregar algo? Sí. Agreguen algo, por favor, sí. Tenemos 5 minutos. Hola, ¿cómo va? Me llamo Rodrigo, soy estudiante de la Universidad de las Artes y les quería consultar a ustedes también como estudiantes si tienen capacitaciones, cursos, ya que son de la UNTREF y se habla de la capacitación y la formación, ya que están formando productores y realizadores audiovisuales, cómo lo enganchan con el tema académico de futuros personas que van a trabajar en la industria. Mirá, yo te voy a pasar un pequeño chivo. La UNTREF tiene un montón de instancias, ¿viste? Pues digo, finalmente lo ambiental explica el mundo, entonces digo, es volver a mirar, cambiar los ojos para volver a mirar el mundo desde otro lugar, con lo cual es un tema un poco infinito. Yo te puedo hablar particularmente de lo que yo hago en la universidad. Bueno, son un montón de cosas, pero una puntualmente que te puede interesar, que es la diplomatura que se llama Perspectiva Ambiental en las Industrias Culturales, donde barremos con es un relato medio polifónico, coral, de un montón de gente que está trabajando el tema, que tiene alguna vinculación, ya sea con la producción en sí misma, ya sea con la cultura y la gestión cultural, etcétera, etcétera, y mucha otra gente que no viene de ese mundo, que posiblemente sea lo más interesante de la diplomatura, porque digo, entre la gente de cultura ya un poco nos conocemos, y hay gente que viene de otras disciplinas, de la ingeniería ambiental, de la biología, de la ecología política, a traer herramientas que pueden ser traducidas o pensar en voz alta cómo pueden ser traducidas al ámbito de la cultura. Así que la diplomatura seguramente se haga el primer cuatrimestre del año que viene. Es una diplomatura de 4 meses, 16 clases, así que ahí hay una oferta muy concreta. Así que eso es lo que tiene que ver con la universidad. Después hay un montón de diplomaturas, y un montón de cursos y un montón de carreras y demás cuestiones, pero bueno, no podríamos pasar horas hablando. Esta concretamente enfoca un poco en esos universos. Después está siempre pendiente la idea de crear esto, ¿no? El curso de co-management, una diplomatura, algo que mire más frontalmente al tema del cine. Pero bueno, digo, me parece que forma parte de un plan un poquito más integral y que sí requiere de la mano de el Estado, o que el Inca pueda meter algún tipo de opinión al respecto, o que lo institucionalice de alguna manera, ¿viste? Porque digo, se trata de institucionalizar algunas prácticas que hoy por hoy medio que dependen de la ética de cada quien, ¿viste? No hay algo que lo regule, no hay algo que lo sancione, no hay una sanción social, digo, no tenés dónde pararte, digamos. Generalmente vienen de afuera algunas exigencias y demandas, que es lo que las plataformas piden, pero a nivel local, entre que no hay un mango, digamos, para producir y no hay una legislación que ordene un poco el tema, bueno, no está en la mesa de discusión, digamos. Así que, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. No, sumar que nosotros, si bien no tenemos una diplomatura, porque requiere todo este trabajo previo que estamos mencionando, desde el IMD y desde el FINCA tenemos algunos cursos de co-management que lanzamos más o menos cada un año. Nosotros, cuando hacemos los festivales en junio de cada año, hacemos un pequeño taller de formación muy específico, porque sabemos que cuanto más acotado mejor, y sobre todo porque es un campo todavía bastante verde, dicho el caso. Perfecto, ahí ya se derramos. Así que bueno, te invito a ver ahí las redes del FINCA o del IMD para ver esos cursos. Che, yo voy a pasar un chivo más. Hay una plataforma que es Aula Abierta, que es espectacular, y que en marzo aparentemente van a sacar una diplomatura de co-management junto con APAC, que es la Asociación de Productores Cordobeses, y entonces nada, atento a ese nombre para ponerlo en el buscador, en la campanita de Google, Aula Abierta. Es de Córdoba, pero está muy bien hecha. Bueno, muchas gracias. Gracias a Caper nuevamente.
y a cada uno de ustedes. Muchas gracias.